¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, estaba comenzando con el Bella Ciao, y esa canción, que es napolitana, era una burla a los napolitanos que querían parecerse a los gringos en la ocupación a Italia. Bien. Esta semana el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hizo una rueda de prensa en donde se hizo una exposición de unos nuevos capturados, entre ellos uno de alias Morfeo. Yo quería ponerla porque al final, también ayer, el presidente Nicolás Maduro puso un video nuevo en donde ya la señora, que parecía toda inocente, ya está contando con lujo de detalle cómo estaba haciendo su trabajo, pues, que era el de ocultamiento y extracción de alias Morfeo. Vamos a verlo completo porque hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. El señor Duque está en Estados Unidos. Está en la 73 Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, y parece que su recorrido es entre empresarios más el gobierno norteamericano. Ha sido su trabajo. Bien, vamos a ver primero un resumen obvio. El ministro estuvo más de una hora haciendo una explicación, no solamente eso, sino haciéndole un recordatorio de lo que había sido las anteriores capturas y lo que se venía, incluyendo la de Requesén, y lo que se venía viendo de este plan orquestado por, hay que decirlo porque ahora con el nuevo video, con estos videos, se evidencia la participación no solamente del gobierno colombiano,
Y yo me voy a permitir decir algo que ya no solamente del gobierno de Colombia, perdón, del gobierno de Santos, sino del gobierno de Duque. De Duque no, creo que es de Uribe. Luego, la participación del gobierno de Chile. Luego, la participación del gobierno de México, o por lo menos de sus embajadas en Venezuela. Y hay algo que pasó por alto, que es la recomendación que se le hizo a alias Morfeo para que se presentara en la conferencia episcopal venezolana. Participación también de los curas. Incluso la participación de un señorito de una ONG de apellido Romero. Es decir, aquí hay un viaje de gente que sabía que era lo que estaba pasando y estuvieron participando a las órdenes de no solamente el gobierno de Colombia, sino en el caso venezolano a las órdenes de el señor Julio Borges, quien, dicho sea de paso, no solamente es un protegido del gobierno de Colombia, sino que ya de una vez el mismo Duque, lo van a ver en un video, en Estados Unidos dice que él no va a extraditar a Julio Borges. Hay unos convenios firmados con el gobierno de Colombia. Lo que sí es cierto es que los tres gobiernos, tanto México como Chile, como el colombiano, huyeron hacia adelante. Ellos dicen que nosotros estamos tratando de tapar la crisis humanitaria. El hecho cierto es que hubo un acto de terrorismo, hay gente protegida en el norte y hay gente protegida en Colombia. Habría que ver también dónde más están protegidos. Bien, vamos a ver de inmediato un resumen, algo largo, pero vale la pena, sobre todo de esta nueva etapa que se abre, de esta nueva etapa en las investigaciones. Rueda. Vamos a pasar a ver en directo la confesión voluntaria del señor Henriver Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, y queremos comentar algunas de las nuevas pruebas que están apareciendo. El involucramiento del señor Julio Borges desde aquellos tiempos del llamado Golpe Azul del año 2014, cuando Borges reclutó a algunos factores de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se bombardeara algunos blancos, como fue el caso del Palacio de Miraflores, como fue el caso del Consejo Nacional Electoral, la sede del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, la sede del DGCIN y la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Es público, y así lo han confesado algunos de estos oficiales, felones detenidos y ya condenados por el llamado Golpe Azul del año 2014, fue Borges quien mostró en un mapa, en una reunión realizada en una residencia en el este de la ciudad de Caracas, cuáles eran los objetivos que debían ser bombardeados. Hay un continuo desde el Golpe Azul hasta la fecha, y es con la confesión de alias Morfeo y con las personas que trataron de ayudar a la evacuación, a la fuga de alias Morfeo. No sé si les parece curioso que ayer aparecen dos periodistas que trabajan para medios colombianos señalando que podría haber sido detenido este señor Henriver Emanuel Rivas Vivas. ¿Y saben por qué lo publicaron? Porque lo estaban esperando en Colombia. Fue detenido porque el día sábado a las 5 de la tarde
debía fugarse hasta la República de Colombia desde el terminal de La Bandera. Eso es típico de estas operaciones encubiertas. Cuando no aparece alias Morfeo para abordar el vehículo que lo llevaría hasta Colombia, pues estos periodistas, que no son tan acuciosos, sino que fueron dateados, le dijeron suelta, que detuvieron a alias Morfeo porque no se presentó para la planificación de la fuga. Dejemos que sea propiamente este criminal, Henriver Emanuel Rivas Vivas, quien señale todos los elementos que rodearon a el entrenamiento, el reclutamiento primero, la ejecución de la acción terrorista y luego los intentos y el encubrimiento para darse a la fuga. Hoy es 21 de septiembre, mi nombre es Henriver Emanuel Rivas Vivas, cédula de identidad 24.939.468, alias Morfeo. Fui parte de la operación Fénix el pasado 4 de agosto. El inicio de la operación. Un amigo me contacta de las protestas 2017-2014 y me dice que hay un llamado, que hay un nuevo ataque. No me quiere un ataque, pero ¿cómo? No me explico más nada. El entrenamiento iba a ser prácticamente como en noviembre, diciembre, que era lo que tenía entendido, pero parece que se canceló, no sé por qué razón. En marzo, él me llama y me dice, papi, prepárate porque en una semana te vas. Y yo, bueno, perfecto. Él me transfirió un dinero a la cuenta de mi mamá. Yo fui, compré lo que fue, compré el efectivo, saqué y me fui a lo que fue a San Antonio, director. Me consigo con un amigo, cruzamos a lo que hacia Colombia. Allá nos conseguimos con una persona que resulta ser que era Pico, que es el que nos guía prácticamente al campamento. Entonces, cuando llegamos al campamento, él me dice que estaba vinculado a los fuertes Paramacay con Capitán Caguaipano y entre otros más, pues, que estaban los dos Toby, que le dicen los Toby, que murieron con OP, y estaba Daniel Soto, un maracucho que también estaba con Capitán. Él me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones, me explica bien cómo es la simetría, todo. Me dijo si estaba dispuesto a participar y bueno, le dije, pues no, perfecto. Me dijo, bueno, a tu familia le vamos a depositar mensual un dinero para que puedan sentarse, pero tu familia no debe saber que tú estás aquí, tú debes estar prácticamente afuera. Yo a toda mi familia le dije que estaba en Argentina trabajando. Pasé en el campamento prácticamente como 6-5 meses. Hicimos cursos prácticamente como de inteligencia. Siempre salíamos a estudiar a la persona, cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. O sea, yo no fui muy hábil en el aparato, fui más a la parte técnica, con los muchachos, ayudarlos como de soporte. Los dos pilotos, poeta e ingeniero, ellos fueron más técnicos a lo que fue la maniobra, ellos los agarraron más de piloto. Resulta ser que cuando pasa lo del helicoide, a nosotros nos dicen, prepárense porque parece que va a haber una avanzada en los helicoides. La parte explosiva sí no la fue, o sea, nos prestaron apoyo a otro grupo, que es Pastor y el Latino. Empezamos a estudiar lo que fueron los mapas de Caracas, las rutas de escape, las fechas. La misión estaba pautada para el 4, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros tuvimos aquí un tiempo. Muchos estuvieron en el Hotel Pestana, en el Caballero Suiz. Yo estuve prácticamente en la Suiz. Yo estuve en uno que está en el Cañón de la Puñalada. Duramos prácticamente una semana aquí, mientras estudiamos lo que era la parte pues el desfile iba a ser prácticamente en lo que era en la línea de los próceres. Estudiamos los próceres a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones lo habían retenido y nos regresaron. Entonces pasamos la fecha para lo que fue el 4 de agosto, el día de la Guardia Nacional. Desplegamos a lo que fue a Barquisimeto en una casa de un familiar de uno de los explosivistas, que anda como Pastor y Latino. Y él me explica que ellos son explosivistas, se me explica que
el dron lleva C4, 1 kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo, pequeños y grandes. Fuimos en un grupo con el sargento Bon, fuimos a lo que fue Colombia, nos regresamos. Una vez que estamos en frontera, nos recibe el jefe de Migración Colombia, la semana pasada, sin carnet, sin nada. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Nosotros nos dirigimos al campamento, empezamos en lo que fue desarmar los drones, marca DJ Matrix 600 Pro, su diseño. Empezamos lo que fue a desarmarlos y aprender a armarlos ahí mismo, prácticamente lo que fue en 3 días. Teníamos que reencontrarnos con Amber Barquisimeto en la casa. Tenía 2 opciones, o la explotaba por telefónicamente o por el control, que prácticamente el control del dron tiene para desplegar las patas, él le manda un chipazo que es lo que le manda el corrientazo a la caja C4, que es una caja de fusibles repleta C4. Prácticamente le quitamos lo que fue el acceso a las patas que desplegaba el Matrix 600 Pro, le quitamos ese cableado y se lo conectamos a lo que fue el C4, que prácticamente tú al accionar lo que es a desplegar las patas, automáticamente estalla el aparato. Eso fue diseñado por Pastor y Latino. En esta confesión de alias Morfeo ya se corrobora, se confirma todos los resultados de la investigación y las confesiones que han hecho los restantes detenidos por su participación en el magnicidio en grado de frustración. Morfeo señala claramente el carácter del señor alias Pico, protegido en la República de Colombia, que fue quien lo captó allá y lo desplazó hacia el campamento en Chinácota. Una pregunta interesante que deben contestar las autoridades colombianas es, ¿no sabían que durante 6 meses un grupo terrorista se estuvo entrenando en una finca, en una posada allá en la localidad de Chinácota para perpetrar el homicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Incluso el hecho de que los drones pasaron una vez por la frontera hasta Venezuela y luego fueron retenidos y se devolvieron cuando intentaron ser ingresados por vía aérea y luego volvieron a reingresar por vía terrestre. ¿No sabían? Obviamente sí, porque el señor alias Morfeo señala que se entrevistó con el jefe de migración de la República de Colombia y que les permitió el paso sin absolutamente ninguna presentación de documento legal que permitiera acreditarlo como persona que estaba transeúnte en la República de Colombia. Es decir, es una confesión muy similar a la que hiciera el exdiputado Juan Requesén, que señaló el nombre incluso del funcionario de migración que de manera consuetudinaria permitía el paso a uno y otro lado de personas que estaban buscadas por la ley por el asalto al cuartel Paraqueima, Paramacay, perdón, y que además obviamente estaban en planificación de acciones criminales contra las personas y contra la República. Es muy importante que entonces los funcionarios de la República de Colombia, el gobierno de la República de Colombia, desmienta o señale qué participación tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la planificación, en la facilitación y en la perpetración de estos hechos. ¿Quién estaba en el sargento Bon, ingeniero, poeta, Porto y Marina. ¿Dónde esperaste tú? Yo me quedé con Samurito, Pastor y Latino, en lo que fue en el Altamira Villa y Villaje. Una vez que entramos a ese hotel y empezamos a lo que fue armar el aparato con guantes para no dejar huellas. Duramos 2 días armando lo que fue los artefactos explosivos, duramos 2 días armando. Los drones presentaron fallas técnicas, tuvimos un curso por videollamada y entonces nos empezó a explicar cómo pelar y pegarlo y empatando lo que son los cables. Se había aplazado por unas horas, pero lo mismo.
prácticamente el cambio, ya la salida del hotel para nosotros era a las 12, el sargento Bon agarró y pagó una noche de más en el hotel. Ese día se escuchan notas de voz, a mí me dicen que ayude a Bon en lo que sea, que no me dé dolor de cabeza. A mí me dejan en lo que es en la parte de Capitolio, nunca le fue al bolso mío, y me cambió la camisa con una camisa roja. Sé que yo entré a la marcha, pero también estaba canalizando lo que era la parte de los taxistas con lo que era Zamorito. Había una persona que le dicen Alfa 2, que esa persona ya estaba en Caracas. ¿Cuál era la participación de Alfa 2? Alfa 2 tenía que estar dando comunicación de lo que estaba pasando y grabar videos de lo que iba a pasar. Parece ser que el sargento a última hora él cambia su punto estratégico, que es a lo que es la parte de Guarachate. Nosotros ya teníamos la punta del edificio. Los drones estaban pautados para lanzarse de los vehículos en plena vía y irse movilizando. Al parecer, los inhibidores de señal de defensa militar interfirieron con lo que fue la señal a remoto de los aparatos, que fue lo que le hicieron explotar ahí mismo. O sea, los inhibidores bloquearon lo que fue la señal. En ese momento se procede a lo que es la evacuación. En ese momento yo me encuentro en Parque Carabobo con un Zamorito, ya no sabemos nada de Alfa 2, ni de Porto, ni de María, ni de Poeta, ni de Bons, ni de Ingeniero, no sabemos nada de ellos. Él me explica que los taxis ya están en lo que es Parque Central, pero Parque Central estaba siendo tomado en ese momento por la guardia, estaban pasando mucha gente con guardias nacionales encapuchados y de otras fuerzas. Pero seguimos a irnos. En ese momento, cuando yo veo mucho movimiento táctico, o sea, que la actuación de parte de las autoridades fue muy rápido, es cuando yo decido quedarme en Caracas. Ellos se fueron para la casa de seguridad que queda en Barquisimeto, tienen que llegar allá, el punto de encuentro era ahí, para ir para la extracción a lo que era San Cristóbal, y de ahí proceder a llegar a lo que es Colombia. Yo en total agarré un mototaxi y me fui a la puerta porque ya estaban en el Altamira Villay. Ya una vez que estaba en el Altamira Villay y que vi lo que fue la noticia, yo a esa mañana me escriben y me dicen: tienes que salir del país. Resulta ser que me comunico con esta gente Arcón. Ella me transfería a la cuenta de un amigo, y ese amigo lo que me hacía era comprarme a mí todo, cuando me llegaba cigarro, el refresco, comida. Resulta ser que me presentan, o sea, me llega un número de una persona que está fuera en España. Se me dice que me traslada, que me va a mandar un carro, que yo me va a cuadrar un punto, una casa. Y digo, bueno, perfecto. Pero, o sea, como son de otros grupos, no podemos estar en muchos grupos unidos. Entonces ella me presta ese apoyo, esa colaboración. El día 5 de agosto, un día después de lo del atentado, me trato de comunicar con ella. Y ella se comunica conmigo diciéndome que tengo que ir a la embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrado, no había nadie. Salgo de ahí, me logro comunicar con ella y le digo que la embajada estaba sola, que no había nadie, que hizo contacto, ¿qué pasó? Me comunico con ella me dice que él está en su casa, en la Lagunita Country Club, que vaya, que él me va a recibir ahí. En ese momento agarro un mototaxi y me traslado a lo que es la Lagunita Country Club, pero resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país. Enseguida me comunico con ella, ya me pongo en marcha, me comunico con ella y ella me dice que vaya a la iglesia episcopal, que a las 5:30 iba a haber una misa, que entrara, me esperara ahí, hablara con cualquier cura y pidiera el asilo ese día, que ellos me lo iban a dar. Lamentablemente, cuando llegué a la iglesia episcopal, ese día no había misa y los curas no estaban.
Tiene que explicar la Embajada de la República de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la Embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la Embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para para facilitar la fuga de este terrorista, de este criminal. Tienen que explicar por qué ya hay dos testimonios, uno de Juan Requesén, que señaló a un funcionario llamado Mauricio Jiménez en su confesión voluntaria, y ahora el señor alias Morfeo señala que se reunió con un jefe de migración de Colombia que les permitió el paso libre hacia la zona de Chinácota en el norte de Santander. También se me ocurre señalar que la Embajada de Chile sirve de resguardo a uno de los más violentos políticos, o uno de los políticos más violentos que haya conocido la historia de Venezuela, el señor Freddy Guevara. Porque resulta que la llamada Halcón, aquí están las capturas de la cuenta de WhatsApp del señor Halcón, o de la señora, porque es una mujer, comunicándose con alias Morfeo. Por cierto, esta es la frente del psicópata de Almagro, porque estaba también entre las capturas del teléfono de alias Morfeo. Fíjense cómo Halcón empieza a decirle a Morfeo que tiene que cambiar su fisonomía, que tiene que disfrazarse, que tiene que rasurarse el cabello, que tiene que echarse queratina para alisarse el pelo y para no parecerse a la fotografía que se estaba difundiendo a nivel nacional. Cuando se muestra cuando se estudia a quién pertenece el teléfono de alias Halcón, resulta que el teléfono con código norteamericano 001-954-380-2104 pertenece a la señora Virginia Antonieta da Silva, alias Génesis, que junto con alias Maya, que se encuentra en España, curiosamente siempre se repiten los mismos nombres de países: Colombia, Estados Unidos, sobre todo en el estado de Florida, España, Chile, México. Mire, una ONG llamada Foro Penal Venezolano publicó un video, un señor supuestamente abogado llamado Alfredo Romero, señalando que varias detenciones, etcétera, etcétera, y que se había detenido una señora llamada Ángela Expósito, una de las detenidas. Dice que es de nacionalidad española y que es representante de Funda Animal, que ya tiene una ONG para cuidar animalitos, para cuidar perritos abandonados, etcétera, y que mantenía bajo su cuidado, dice el señor Alfredo Romero, algunos perros de personas buscadas por causas políticas, incluido el perro del terrorista y asesino Oscar Pérez. De hoy nos denunciaron varias detenciones de personas en la madrugada entre el viernes y sábado 21 o 22 de septiembre, incluyendo el caso de una señora de nombre Ángela Expósito, quien es directora de una organización de protección de animales, Funda Animal, y quien supuestamente mantenía bajo su cuidado a unas mascotas de perseguidos políticos y particularmente el caso del perro de quien fuera asesinado, Oscar Pérez. Señor Romero, en la residencia de esta señora cuidaperros, Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, se encontraba escondido Henriver Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo. El primer video que les mostré es el video de la residencia de esta señora Ángela Expósito Carrillo, que encubrió y escondió a el señor alias Morfeo. Los perros del coronel García Palomo. Ahora confiesa Romero que también el perro del terrorista Oscar Pérez se encontraba bajo el resguardo de esta señora. Pero resulta, y yo sé que tú lo sabías, que allí estaba escondido Henriver Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo. Tenemos el testimonio de Ángela Expósito Carrillo, alias La Perrera, que confiesa voluntariamente que participó
Y también está detenido alias Coro Coro. Este alias Coro Coro es un coronel retirado que ayudó a que se fugara hacia Colombia la señora capitana de la Fuerza Aérea, Laidet Salazar, que es una de las participantes en el llamado Golpe Azul del año 2014, y es una de las personas que, según dice la periodista Patricia Poleo, fue delatada por Julio Borges para que fuera detenida junto con el capitán Nieto Quintero y otras personas que participaron en ese golpe. Mi nombre es Ángela Elisa Expósito Carrillo, mi cédula es 6.463.284. Soy, actualmente no laboro en ningún ente de la administración pública. Hace aproximadamente unos 4 meses conocí por las redes sociales a Lady Salazar. En ese momento no sabía que era ella. Ella me contactó con un seudónimo, yo le coloqué a alguien. Como hace aproximadamente dos semanas, Arian me mandaba un mensaje por WhatsApp y me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar a una persona y llevarla para un sitio, pues que pudiera quedarse unos días o una semana. Yo le digo que ok, que no hay ningún problema, que lo llevo para la casa de mi mamá, que allí hay camas y hay espacio, que se puede quedar ahí, que lo único malo es que tengo varias mascotas ahí. Bueno, y esa persona acepta. Me manda el teléfono de este niño, de Freddy, que estaba acompañando, que le dicen Nemo, estaba acompañando a este muchacho, a Henry, que fue la persona que yo tenía que retirar de la quinta, los venaditos, algo así se llama, y me sale Freddy y me dice, mira, eres el muchacho, de parte de Arias. Yo lo monto en el carro y me lo llevo para la casa. Yo allá tenía un mercado y bueno, se fue gastando, hasta que le digo a Avia, mira, dime, ¿cómo hacemos con la comida? Porque yo no la puedo gastar de mi dinero. Entonces ahí es que me da el teléfono de Montaña, su verdadero nombre, según Freddy, es Maya. Esta persona logra contactar conmigo y me pide el número de cuenta para transferirme. Y así lo hicimos. Entonces en ese momento me entrega un dinero, que es lo único que he recibido por eso, para concepto de comida. Incluso en el WhatsApp tengo las facturas de todo lo que estoy comprando con ese dinero. Estando el muchacho en la primera semana, yo desconozco totalmente quién es él, pero la semana siguiente él se va soltando. Él va como diciéndome algo del problema que estaba metido, porque yo no lo desconocí en ese momento. Después veo en el rollo que me metí. Entonces, bueno, ellos estaban preparando todo. Lo ayudé a hacerlo en el mercado, yo traía el mercado. Me pidió el favor también que le buscara una cédula, le tomara una foto para una cédula, que también le colaboré para eso. Y lo último que iba a hacer era darle la cola para allá. Parece, señor Romero, que no es solo una persona que se encarga de la protección de animales. Y tampoco es cierto que no sabía quién era esa persona, porque no es tan sencillo que alguien le diga a usted, mira, consígueme una cédula falsa y usted va y se la proporciona. Y se encontró en el celular de esta señora, Ángela Carrillo, llamadas a un teléfono internacional, mensajes por WhatsApp, para alias Montaña, que es Mayra Isabel Rodríguez Briceño, alias Maye. Es decir, las columnas de la acción protectora, logística y financiera de los criminales estaban en el orden de la señora alias Maye y de la señora alias Halcón. Pero resulta que este señor, Ramón Velasco, un coronel retirado, fue quien ayudó a que se fugara del arresto domiciliario en el que estaba en curso la señora capitana Laidet Salazar. Esta señora participó en el llamado Golpe Azul, que fue planificado por Julio Borges. Y ahora recuerdo, Borges, cómo
en la Quinta Arauco, son testigos de eso, el señor Carlos Ocariz, el señor Tarek El Aizami, usted, Borges y yo, que nos reunimos a los efectos del proceso de diálogo en Venezuela, y usted llorando me dijo que usted era hijo, que usted era padre de 4 hijos, 5 hijos, no recuerdo bien, y que por favor no lo involucráramos en los eventos del Golpe Azul. Después que resultan capturados estos militares, Nieto Quintero, etcétera, etcétera, por cierto, la inmensa furia, rabia que tiene Patricia Poleo con el señor Borges es porque Borges aparentemente delata a un capitán llamado Nieto Quintero con el que la señora Patricia Poleo tiene nexos de afinidad, de cercanía familiar. Y es por eso que de manera consuetudinaria llama a Borges, lo llama traidor y dice que él fue el que delató el llamado Golpe Azul. Usted en la Quinta Arauco de la ciudad de Caracas se puso a llorar y dijo que no estaba involucrado en ese Golpe Azul. Todas las evidencias señalan que ha estado involucrado en el continuum del desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela, contra sus instituciones y contra su Constitución. Solamente un gobierno forajido como el gobierno de Juan Manuel Santos protege criminales de esta calaña, que ha estado desde el año 2014 al menos, y antes participó en el golpe del 2002, porque hay un video, es público, es notorio, es comunicacional, hay un video de Julio Borges participando en el golpe que derrocó por 46 horas al presidente Hugo Chávez. Estas ONG empezaron a decir que esta señora, Laidet Salazar, se encontraba enferma, y por eso el presidente Maduro le otorga una medida cautelar de arresto domiciliario. Se fuga, ayudada por este señor, alias Coro Coro, y resulta que en el teléfono de este señor, que era quien iba a sacar a alias Morfeo por el terminal de La Bandera, lo iba a llevar desde la vivienda de la Perrera. Vamos a ver, chequea a ver cuánto tiempo tarda el señor Romero en borrar su tuit, o es que es cómplice, o es que sabía que ya estaba alias Morfeo. Y entonces trató otra vez de montar un pote de humo, como el pote de humo que montó cuando decía que la señora Laidet Salazar estaba enferma, y era completamente falso. Este señor Coro Coro iba a promover la fuga de alias Morfeo. Y en el celular de Ramón Velasco, alias Coro Coro, aparece infinidad de llamadas a este número, 0034-687-1431-23. ¿A quién pertenece ese número? A la capitana Laidet Salazar, alias Avia. Igualmente quiero compartir con ustedes un nuevo video. Estos días vamos a estar dando a conocer muchos elementos que van surgiendo con contundencia. Se van descubriendo en los testimonios, en las pruebas físicas, en los teléfonos. Es el segundo testimonio que vamos a dar a conocer de esta persona, que era la persona que dirigía el proceso de cuidado y extracción de Venezuela de este terrorista, que ha confesado ya directamente su participación en todos estos hechos. Vamos a escuchar precisamente a Ángela Espósito, quien cumplía la misión de cuidar y extraer al terrorista del territorio nacional. Adelante. Mi nombre es Ángela Espósito Carrillo, soy de la entidad 6.463.284. Mi función en la sección de Henry básicamente era poderlo sacar del país y poderlo llevar hasta Colombia, donde estaba la capitana Lady Salazar. ¿Quién es Odiseo? Odiseo es la capitana Lady Salazar, que se puso ese seudónimo masculino para poder entrevistar a Henry. ¿Dónde está actualmente Odiseo? En Colombia. ¿Quién protege o colabora con Laidet Salazar alias Odiseo? Los militares colombianos y inteligencia
inteligencia colombiana también. ¿Qué relación tiene Mayra Rodríguez, alias Maye, con Leider Salazar? Ellas trabajan conjuntamente con Supersónico para enviar información a los militares colombianos y contrainteligencia militar colombiana, de todo lo que se desarrolla aquí, de la resistencia venezolana. ¿Quién colabora con Maye en el extranjero? Los militares colombianos, según un video, un audio que ella me manda por WhatsApp, ella es apoyada por militares colombianos y por contrainteligencia militar colombiana. Es desde Colombia, desde donde se ha preparado todas las conspiraciones del último año. Y es desde Colombia donde se preparó el atentado terrorista, a los terroristas, la logística y todo lo que tuvo que ver con el plan del 4 de agosto. Esta capitana retirada y enjuiciada, Lady Salazar, fue capturada en el 2014 en el llamado Golpe Azul, entonces se llamó así. Es un golpe, o un intento más bien, de división militar, de violencia, de un pequeño grupo que fue capturado infragante. Y esta capitana Lady Salazar colaboró con la Dirección de Contrainteligencia a identificar a las personas que participaron en las reuniones de la conspiración. Identificó al general Osvaldo Hernández, alias El Oso. Es la capitana Lady Salazar quien lo identifica. E identifica a todos los que están enjuiciados y presos todavía. Ella sale porque simula una enfermedad y se pone flaquita. Simula una enfermedad y se pone flaquita. Y la compasión de la justicia venezolana la envía a su casa. Y de su casa directo a Colombia, en manos de los militares y la contrainteligencia militar colombiana, traidora, te digo, traidora a la patria. Y así debe ser juzgada. Así debe ser juzgada, como traidora a la patria. Incorporarle al juicio que ya está en curso. Traidora a la patria. Ustedes saben que es un militar o una militar venezolana que se ponga al servicio de la inteligencia y del ejército colombiano contra su propia patria para conspirar y llenar de violencia a Venezuela. Y ahora con los nuevos elementos que surgen de la investigación, demostramos cómo esta persona, traidora a la patria, cómo esta persona está directamente relacionada con el plan de asesinato. Bien, estas son las primeras declaraciones que se hacen públicas. Son las primeras. Luego el presidente, como les dije, el día de ayer mostró esta última declaración de la señora Ángela Expósito Carrillo. Escuchen bien, vean. Habría que preguntarse ahorita, en este momento, cómo se presenta Morfeo. Se va en un mototaxi primero a la Embajada de Chile, dice que está sola, no lo recibieron. Y uno se hace una pregunta, ¿cómo que está sola la embajada si ahí dentro está Freddy Guevara? Luego le indican que se vaya a la casa del embajador de Chile en Venezuela y se declara dos cosas que son contraproducentes, enfermo y fuera de Venezuela. Lo cierto es que a este Morfeo, como siempre ha hecho la oposición venezolana y como siempre han hecho estos vagabundos, lo dejan solo. Hay una teoría que el presidente Nicolás Maduro dijo ayer en la rueda de prensa, en
en el Consejo de Ministros. Que es bien interesante que la tomemos en cuenta. Anteayer fue. A este muchacho, si lo sacaban a Colombia, lo mataban. Lo mataban. Igual como iban a matar a todo aquel que supiera del plan. Y solamente iban a quedar vivos los que están participando activamente, duro, dentro de la preparación y reclutamiento de estos muchachos. Eso es lo primero que hay que decir. Eso no exime para nada el acto terrorista. El muchacho sabía lo que iba. Él sabía lo que estaba haciendo. Ustedes escuchan la declaración, él estaba claro que el atentado estaba destinado a matar al presidente de la República, todo el alto mando político-militar del país, embajadores y cadetes que habían allí. Imagínense lo que también tenían pautado para el 5 de julio, un mes antes. El hecho claro es que ahí hay un acto de terrorismo con participantes que están en Colombia desde Julio Borges, pasando por la capitana Leyde Salazar, quien dicho sea de paso utilizaba varios seudónimos. El otro fue Odiseo y después pasó a Avia, parece que también le decían Halcón. Una capitana que, y ahí es donde entra en contradicción en la primera declaración que hace, porque creen que somos pendejos, creen que aquí la inteligencia de este país es pendejo, es una pila de pendejos, ¿verdad? Ella se siente y dice, ay, miren el problemón que me metieron. No, ella sabía quién era Avia, y más rápido iba a saber quién era Morfeo. Porque nadie se va a tirar, primero conociendo a Avia, que es la capitana Leyde Salazar, no se iba a tirar lo que dice ella, ese bromón, esa broma que me echaron. No, ahí había cobro, había dinero, eso de agarrar y decir que podía conseguir una cédula. Es decir, aquí vemos varios gobiernos implicados. Unos por refilón y que están obligados a responder a las órdenes de extradición que salgan de los tribunales. El caso de España con la señora Maya, o el caso de Leyde Salazar, que está en Colombia protegida, o el caso de Estados Unidos. Nosotros las veces que hemos capturado aquí a narcotraficantes que han sido solicitados por el gobierno norteamericano y según convenio que tenemos firmado con el gobierno norteamericano, nosotros se los hemos mandado. Igual ellos están obligados a mandar a estos señores que están involucrados en este hecho. Los gobiernos que fueron mencionados ahí, en el caso de Colombia, en el caso de México, en el caso de Chile, les está huyendo hacia adelante y haciendo lo que están preparando ahorita, porque esto es lo grave. Yo quiero que entendamos algo, la gravedad del hecho en donde estaban involucrados, por lo menos mencionados, 4 gobiernos. Pues yo voy a incluir el gobierno español. O sea, por lo menos mencionado, y hasta qué punto sabían no solamente del ataque al presidente de la República de una nación y a todo el alto mando militar, todo el alto mando político, embajadores, y como decía el presidente Nicolás Maduro, ¿qué estarían diciendo? En dado caso hubiesen cristalizado la misión de matar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su señora esposa, primera combatiente Cilia Flores, a todo el alto mando militar, a todo el alto mando político, ¿qué estarían diciendo ellos por los medios de comunicación y qué tan enterados estaban, así como Jaime Bailey, como Patricia Poleo, qué órdenes tenían los medios de comunicación internacional para acallar lo que fue un magnicidio? O sea, lo que era un magnicidio, se convirtió en magnicidio frustrado, pero era la intención. Es la gravedad del hecho.
No es solamente el hecho que estén tapando y escondiendo terroristas, después que han firmado incluso convenios donde un acto terrorista no solamente es condenado y penado, sino que ellos tienen que entregar, pues el acto terrorista se cometió aquí, en territorio venezolano. Yo les decía en el programa pasado que la OEA, al no concretar, al no cristalizar la intervención militar multilateral y luego de emitido ese documento que emitió el Grupo de Lima diciendo que ellos no estaban de acuerdo con lo que dijo el señor, el psicópata, pues psicópata Almagro, que es un adláter, es una herramienta del imperialismo norteamericano. Nosotros, en la semana pasada yo dije, o el sábado pasado yo dije, que este tema se iba a trasladar a la ONU, a la Corte Penal, al Consejo de Seguridad, y se iba a tratar en esta Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. No hay una respuesta clara por parte de los gobiernos involucrados. Ninguno de ellos ha dicho, miren, nosotros vamos a investigar, que es lo obvio, vamos a investigar que por qué mencionan a la Embajada de Chile, por qué mencionan a la Embajada de México, por qué mencionan a la Embajada de Colombia, a ver qué tipo de participación hay. Nada. Se trasladan, primero, unos sendos comunicados de parte de México y de parte de Chile, en donde sale hasta el canciller de Chile o embajador de Chile, sale muy alterado diciendo que nosotros estábamos tapando la crisis humanitaria, y se van a la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el señor Duque. Yo insisto, esto no es un tema del gobierno de Santos ya, esto es un tema en donde está involucrado el señor Iván Duque, presidente electo de la República de Colombia, y no sabemos quién está mandando en Colombia actualmente. Lo cierto es que el señor Iván Duque se va a Estados Unidos para presentarse en la 73 Asamblea de las Naciones Unidas, y empieza a participar de foros, sobre todo foros empresariales. Hay un foro en donde supuestamente se habla con comunidades, en donde el señor Iván Duque se llevó gente para que lo apoyara. Sin embargo, allí le apareció una vocera de los trabajadores sociales o de los luchadores sociales que vienen siendo asesinados en Colombia, y prácticamente se burlan de ella en pleno foro. Pero también el señor, en un perfecto inglés en las Naciones Unidas, le responde a varios periodistas, unos en castellano, otros en inglés. Y allí el señor Duque se convierte en vocero de todas las naciones que llevan ahora el caso a las Naciones Unidas para seguir atacando a Venezuela. Vamos a ver el próximo video, que es la respuesta de estos países implicados. Generalmente fueron comunicados, en el caso de Chile fue abierto la respuesta del canciller, y en el caso de Colombia fue el presidente Duque. Rueda. De Venezuela, en un hecho inédito, acusó a 3 países de América Latina de participar en una conspiración para matar a su presidente, Nicolás Maduro. Señaló a México, a Chile y a Colombia de ayudar en el entrenamiento, reclutamiento y encubrimiento de las personas que participaron en el ataque con drones contra Maduro el 4 de agosto, que la oposición dice que no fue un ataque, fue un invento de Maduro. La acusación de Venezuela se basa en el testimonio de uno de esos detenidos, identificado como Henry Bert Rivas Vivas, alias Morfeo, que conformaba uno de los 2 equipos que presuntamente realizó el atentado. Él señaló en un video difundido por el régimen
que había una triangulación entre diplomáticos de México, Chile y Colombia para ayudarlo a escapar un día después del ataque. En una conferencia, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, exigió una explicación a los 3 países implicados. México ha sido especialmente crítico con la crisis económica y política que vive Venezuela y ha liderado parte de las iniciativas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, contra el régimen de Maduro. Y el gobierno de México ya respondió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó categóricamente las acusaciones de Venezuela. Dijo que el personal diplomático actúa siempre en pleno respeto al derecho internacional. Aseguró que no hubo ninguna participación en el que llamó presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro y anunció que continuará realizando esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica a la grave crisis de ese país. También Chile y Colombia afirmaron que los señalamientos contra sus funcionarios carecen de fundamentos y consideraron como gravísimas las acusaciones del régimen de Maduro. El gobierno de Chile envió el lunes una nota de protesta en la que rechaza que este país vinculara a un diplomático chileno con el presunto ataque contra el presidente Nicolás Maduro en agosto. Se expresa de la forma más enérgica el rechazo del gobierno de Chile a las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela pidió el domingo a Chile, México y Colombia aclarar si funcionarios de sus embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los presuntos responsables del estallido de 2 drones con explosivos durante un acto militar en el que participaba el presidente Maduro. El gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país. El presidente Maduro. Las autoridades afirman haber detenido a Heribert Rivas Vivas, alias Morfeo, y otras 2 personas por la explosión de los drones. En su confesión, Rivas afirmó haber recibido instrucciones para contactar con un funcionario de la embajada chilena, que lo ayudaría a llegar a Colombia con la mediación de personal de las sedes diplomáticas de México y Colombia. Atención, ante un grupo de empresarios con los que se reunió esta mañana en Estados Unidos, el presidente Iván Duque anunció que su gobierno y otros de la región denunciarán al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Pidió sanciones internacionales contra su dictadura. Debemos anunciar que esta semana con otros jefes de Estado vamos a apoyar la denuncia que se ha hecho con el director de la OEA para denunciar al director del gobierno venezolano. Esperamos lograr poner presión adicional a la dictadura venezolana. Es el gran anuncio que podremos hacer esta semana. Hoy, como ustedes vieron, en varios encuentros salió el tema. Y también en la reunión bilateral con el secretario Guterres. Lo que ocurre en Venezuela es triste porque es una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de esta crisis humanitaria y de esta grave crisis migratoria. Nosotros hemos querido elevar este tema al interés de la comunidad internacional. Lo haremos además cuando nos dirijamos a la Asamblea, porque el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela. Así lo planteé en todos los foros el día de hoy. Nuestro discurso no es belicista, pero nosotros sí hacemos un llamado a la comunidad internacional para que denuncie y aplique todas las sanciones que sean necesarias para lograr una transición genuina hacia las libertades y la democracia en ese país. Amnistía Internacional advirtió que existe una violencia armada endémica en Venezuela que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, denunció que jóvenes en situación de vulnerabilidad se ven especialmente afectados. En Venezuela, las políticas y acciones del gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza.
en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población. La organización presentó en la capital argentina el informe Esto no es vida, seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, que denuncia las violaciones de derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado. La directora de Política y Justicia Internacional de la organización en Argentina, Mariana Fontoura Márquez, afirmó que la violencia en el país ha generado una problemática de migración forzada. Estamos viviendo una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada en la región. Según datos de las Naciones Unidas, ya hay más de 2.300.000 venezolanos afuera del país y 1.600.000 salieron desde 2015. Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que a una persona que está luchando por las libertades de su pueblo se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito de esa naturaleza. Vamos a ponérselo de esta manera. Primero, la intervención de Duque previo a sus reuniones, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluso Perú hoy participó y Perú ya empezó a hablar de Venezuela. Perú, Argentina, va a hablar también de Venezuela. Y todos van a exponer el caso en ese foro internacional. Van a dar lástima. Vamos a empezar por ahí, van a dar lástima. Porque van a tener que explicar qué es lo que ha pasado en estos días aquí en Venezuela. Pero lo peor de todo es a un señor Duque protegiendo a un Borges que es ya de la calaña, y hay que decirlo así bien claro. Primero por lo que ha venido ocasionando, pero puede ser considerado más o menos como un huésped de Colombia, protegido del gobierno colombiano, del gobierno de Duque, así como el gobierno de Estados Unidos está protegiendo a terroristas como protegió a Posada Carril. Vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿saben qué me llamó la atención? La intervención de Amnistía Internacional en Argentina. La intencionalidad. Con razón, en Misión Verdad, métanse y busquen las millonarias sumas que originan lo que son las supuestas crisis humanitarias y las millonarias sumas que perciben esas ONG. Pero no solamente por la intervención o casualidad de un español de Amnistía Internacional en Buenos Aires, en Argentina, sino que su par, también de Amnistía, habla de datos, supuestamente, dice ella, de la ONU, donde hablan de más de 2 millones de venezolanos que salieron, cuando eso se sabe que es mentira. Yo no sé de dónde sacaron esos datos, porque de las Naciones Unidas no es. Pero no solamente eso, sino que en ese informe señalan una cosa absurda. Hablan de ejecuciones extrajudiciales y ponen en el momento en que están exponiendo, ponen las guarimbas como un ejemplo de resistencia popular y supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios venezolanos. Y también dicen allí una cosa de locos. Dice que Venezuela tiene actualmente más del 80% de pobreza extrema. ¿Será que Amnistía Internacional desconoce, que no lo creo, desconoce de la guerra financiera, el bloqueo económico y la guerra económica implementada por las sanciones norteamericanas? ¿Será que Amnistía hará una parte, un apéndice, pues un informe aparte sobre cómo Venezuela
ha venido siendo atacada, pero ya increciendo a partir del 2014. Venezuela no solamente fue sancionada como enemigo de los Estados Unidos, sino que ha ido sancionando paulatinamente a funcionarios venezolanos, ha ido cerrando cuentas o bloqueando cuentas del gobierno venezolano y a su vez hablando de crisis humanitaria. Nos ha cerrado la compra de medicamentos, nos ha cerrado la compra de alimentos y sin embargo salen a ir a ese foro en las Naciones Unidas, que me imagino van a reírse bastante con la insistencia por parte de gobiernos, no de pueblos, de gobiernos que están siendo cipayos del imperialismo norteamericano. Ahora, búscame el video, estos son los que nos critican, video 1, por favor, el primero, rueda. La noticia de un camión que deambulaba con casi 300 cadáveres en su interior porque no había espacio en las morgues de Jalisco conmocionó a gran parte de la sociedad mexicana. No solo porque la noticia sucediera en México, sino por lo que la noticia simboliza del México actual. Todo comenzó cuando los vecinos de Tlajomulco denunciaron la presencia de un camión tipo tráiler que desprendía un olor nauseabundo y del que, decían, chorreaba sangre. Tras sus quejas, el camión dejó de transitar la zona y apareció abandonado en otro lugar, también a las afueras de Guadalajara, la capital de Jalisco. En su interior, 273 cadáveres amontonados, muchos de ellos envueltos en bolsas de basura. Para entonces, el caso había dejado de ser un asunto local para, a manos de las redes sociales, dar el salto a la prensa nacional e internacional. El gobierno de Jalisco culpó al Instituto Forense local, el Instituto Forense culpó a la Fiscalía Regional y el gobernador destituyó a los titulares de ambas instituciones. He instruido para que se empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad. Pero ni se trataba de un problema nuevo, ni mucho menos desconocido. Desde 2014, el Instituto Forense ha ido acumulando bajo su custodia 644 cadáveres, todos de personas víctimas de violencia y sin identificar. Algunos en la morgue, otros en un terreno cedido, casi la mitad del total dentro de 2 camiones. Camiones en cuyo interior, además de cientos de cuerpos sin identidad conocida, también viajan viejos dramas que la sociedad mexicana conoce perfectamente. El drama de la violencia, el drama de los desaparecidos, el drama de la incapacidad del Estado para enfrentar los dramas de México. Y así, de drama en drama, al salir este caso a la luz, supimos que el destituido titular del Instituto de Ciencias Forense de Jalisco tiene a una hija desaparecida desde julio. Morgues desbordadas por las víctimas de la violencia, camiones paseando cientos de cadáveres de aquí para allá, sicarios que se disfrazan de mariachis para cometer sus asesinatos, familiares que no encuentran a sus desaparecidos y cuerpos que nadie reclama. Todo ello conformando una gran metáfora del México de la última década, del realismo mágico al surrealismo trágico. Mientras tanto, los mexicanos se preguntan si tantos dramas tendrán algún día un final o si seguirán deambulando de un lado a otro sin un rumbo preciso. Pero sí, es verdad, hay muchas promociones. O sea, cuando te dicen 2 por 1, entonces quiere decir que... Sí. O sea, a ver, el supermercado beneficencia no hace. No estoy hablando en este caso puntual, que es otra cosa. Claro, pero bueno, más allá de las promociones, bienvenidas sean, ¿no? Porque a la gente no le alcanza para nada la plata. Vos lo decías recién, para no ser pobre, una familia... Sí, no, pero bienvenida sea el sentido común para poner precios, porque si estamos... Mira, estamos en pleno aumento de precios. Recién se está trasladando la devaluación a precios. La Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos calificó en un documento a la República Argentina en un estado de hiperinflación.
que quiere decir que en los últimos 6 meses hay muchos precios que superaron el 100% de aumento. Recién lo aclarábamos, vos recién hablaste del umbral de la pobreza, una familia tipo... Más de 20.000 pesos. 20.000 mangos. Vos fíjate un jubilado, los jubilados son pobres. No sube el gas, no sube la luz, suben todos los insumos, pero exageradamente. Cuando estábamos pagando una bolsa de harina 260, 280 pesos, hoy la estamos pagando 600, 700 pesos. ¿Y qué pasa? El pan sigue al mismo precio. Una política económica que beneficia a la industria de productos primarios, pero que perjudica directamente el poder adquisitivo de la mayoría de la población. En general es un modelo económico que en sus primeros 2 años perjudicó el mercado interno por la caída del salario real en 2016, por un desempleo que se mantiene alto, por un nivel de pobreza que se mantiene alto, y en ese sentido los sectores que se destinan a ese mercado interno, que puede ser desde la pyme dedicada, ¿no?, la pequeña y mediana empresa dedicada al barrio, al comercio de barrio. Pero los asalariados son tal vez los más afectados, con aumentos por debajo de la inflación, mes a mes pierden poder adquisitivo. Pero los números de la macroeconomía son igualmente alarmantes, generando deuda externa e interna, una situación que rompe el tejido social y deja a los trabajadores a su propia suerte. Ser presidente de Perú implica estar condenado al mal. De los últimos 5 mandatarios del país latinoamericano, ninguno se libra de los escándalos. Acusaciones de corrupción, delitos de lesa humanidad, prisiones preventivas y prófugos de la justicia. Alan García está investigado por presuntas irregularidades en la concesión de una línea del metro de Lima a la empresa Odebrecht en su segundo gobierno. Pero no es la única acusación. Hay vinculados con él al menos 8 casos graves, de algunas fueron archivadas y otras siguen su curso judicial. Hasta el momento ha salido airoso de todos los procesos. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y de corrupción, en 1992 se propinó un autogolpe de Estado con la complicidad de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y persiguió a sus opositores. Alejandro Toledo ha sido condenado a prisión, pero se encuentra en Estados Unidos y es, por lo tanto, prófugo de la justicia de su país. Además, sobre el expresidente peruano pesan órdenes de captura por delitos de corrupción y también por haber recibido un soborno de 20 millones de parte del conglomerado Odebrecht. La justicia trabaja en la petición de extradición. Ollanta Humala, en prisión preventiva junto a su esposa, están acusados de haber recibido $3 millones de la empresa brasileña Odebrecht, otra vez, para financiar la campaña electoral del 2011. Pedro Pablo Kuczynski tampoco se ha salvado. La empresa brasileña Odebrecht, otra vez, reveló haber pagado $5 millones por asesorías a firmas vinculadas a PPK entre el 2004 y el 2013. La clase política tiene decepcionada a la población de manera especial debido a la trama de Odebrecht. Al ser preguntada si cree que alguno de los personajes de la misma recibieron dinero de la empresa brasileña, los porcentajes se disparan. Los peruanos opinan que sus expresidentes se quedaron con dinero que no es suyo. Comer en la calle, pero no comida callejera, esa de los carritos o de los puestos del cooler, sino que alimentarse de las sobras de la basura de otros. Esa es la severa realidad de demasiadas personas en nuestro país. ¿Usted come de acá? Como de la basura. La primera vez me sentí mal. Me da mucha pena que la gente lo tenga que hacer, pero imagínate, si no, ¿qué comen? Rico voto le coge el pobre. Cuando cae la noche en Santiago, en el Paseo Ahumada, en Calle Estado, compañía, el ojo más atento distingue un movimiento singular. Así que sacan la basura de los locales de comida rápida, un grupo de personas se acerca. ¿Usted es de las personas que espera que salgan las cosas del restaurante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted come de acá? Como de la basura.
¿Será que Amnistía Internacional conoce estos casos? Digo, pregunto. No tienen la duda, ¿no? ¿Será que Amnistía Internacional podrá levantar sendos expedientes y también llevar a estos gobiernos a la Corte Penal? Pues esos son delitos de lesa humanidad, lo que ustedes están viendo allí. Tienen por ahí un video de la llegada de Macri a la ONU. Es que quiero pasar para que veamos las condiciones de Argentina y las condiciones de otras peticiones más de lo que ha hecho Macri con Argentina. ¿La tenemos? Ruédalo. El mandatario sudamericano participará en esa instancia y durante su estadía en Estados Unidos intentaría llevar señales de confianza hacia el mercado internacional en medio de la difícil situación económica y también social por el que atraviesa su país, por el que atraviesa Argentina. Su agenda oficial coincidirá con la movilización y paro general convocados por las centrales sindicales en Argentina. En los días siguientes, incluso Macri en Estados Unidos buscaría reunirse de forma nada formal con su homólogo norteamericano Donald Trump y con la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, con la esperanza de que el organismo apruebe un nuevo acuerdo de financiamiento. Y en todo este contexto, hace 2 días, el viernes, se hizo público un informe de la Organización de las Naciones Unidas donde se advierte sobre la seria inseguridad alimentaria que enfrentan los amplios sectores de la población de Argentina. El informe advierte que 4 millones de argentinos sufren de una seria inseguridad alimentaria, a pesar de que el país tiene capacidad total de producción de alimentos para unas 450 millones de personas. En el texto se detalla que una de las causas es la crisis económica que vive Argentina y la inflación que se registra y que se prevé y llegue a 40% a finales de este mismo 2018. De igual forma, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, Hilal Elber, criticó recientemente el programa de supresión del Ministerio de Agroindustria impuesto por el presidente Macri, puesto que a su juicio es una situación de crisis y no es necesario que se suprima esta cartera porque se necesita defender la agricultura familiar que sirve para asegurar la disponibilidad de alimentos en toda la nación. Los salarios están completamente reducidos, casi un 50% por la devaluación. Los precios de los alimentos están creciendo. Fue muy importante observar esa situación. Vimos algunos rastros de la crisis financiera, especialmente cuando fuimos al interior del país, como en la provincia de Chaco, donde fue mucho más visible la pobreza, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos varias recomendaciones. Por supuesto, lo más importante es que pensamos que debe apoyarse la agricultura familiar. Eso es de suma importancia para la seguridad alimentaria del pueblo argentino. Bien, esos son los países que nos están acusando a nosotros de crisis humanitaria. Y que conste, por ejemplo, el caso de México, me falta Colombia, ya voy. En el caso de México es un narcoestado. En el caso de Chile es un estado sin educación gratuita, sin salud gratuita, y tiene la constitución aprobada por el general Pinochet, un asesino. Ese es Chile. En el caso de Perú, bueno, no pegan una con los presidentes. Y él fue uno de ellos, el que ni siquiera fue electo. Él recibió con la renuncia de Kuczynski. Él recibió, él no ha sido electo. Y sin embargo, el señor se presenta hoy a hablar de Venezuela. Ahora vamos a ver Colombia. El número 2 de los países que nos critican, ¿no tiene listo? Rueda. Hoy podemos anunciar que al final del año 2017, Colombia tenía 171.000 hectáreas de coca, 25.000 hectáreas más respecto a la medición del año anterior, del año 2016. La cifra más alta desde que las Naciones Unidas monitorea los cultivos de coca en Colombia. El 64% de este incremento se presenta en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y norte de Santander.
Nariño sigue siendo el departamento con más cultivos de coca en Colombia. Tiene tanta coca hoy que en todo el Perú. Preocupante aumento de homicidios en zonas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. En el primer semestre de 2018, el número de asesinatos aumentó en un 41% en áreas donde viven familias campesinas que se comprometieron a erradicar voluntariamente sus siembras de coca. Según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, cerca de 600 casos han sido reportados en lo que va del año. A un año de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS, ya van más de 1.000 campesinos asesinados. De acuerdo con el reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, en lo que va de 2018 han sido reportados 658 homicidios en áreas donde se radica voluntariamente la siembra de coca, un incremento del 41% comparado con las 471 muertes en el mismo periodo de 2017. A eso se agrega un otro factor, que es la creciente llegada de los carteles mexicanos a Colombia, sobre todo en las zonas más periféricas como sea el Pacífico colombiano, donde están algunas de las rutas de salida de la coca hacia Centroamérica y hacia Norteamérica. Colombia, Tatiana, buenas tardes. Hasta la fecha, hasta esta hora, ¿de cuántos líderes sociales estamos hablando que han sido asesinados durante este año? Es una cifra que va en aumento. Un saludo para usted, Juan Carlos, y para los televidentes. Pues mire, de estos 26 días de gobierno del nuevo presidente Iván Duque, van aproximadamente 18 líderes asesinados, entre defensores de derechos humanos también se encuentran. Pero desde la firma del acuerdo del 24 de noviembre del 2016 a la fecha, han sido asesinados por lo menos 365 líderes sociales. Pero ¿qué es lo que más preocupa a la comunidad en su conjunto? Es el silencio por parte del gobierno de Iván Duque, quien hasta el momento, frente a los recientes asesinatos del pasado fin de semana, que fueron 5, el día de ayer de la profesora, de la líder indígena, y el día de hoy de esta persona en Tarazá, pues no ha habido ningún pronunciamiento oficial. Cada vez preocupa más la situación que afrontan los líderes sociales en Colombia. Antioquia es el segundo departamento con más líderes asesinados y amenazados. Por eso urgen esquemas y garantías de seguridad. Un barrido realizado por la Secretaría de Gobierno de Antioquia con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación concluyó que en el departamento a la fecha se han reportado 21 asesinatos de líderes sociales. Además, están radicadas 124 denuncias de amenazas. Caucasia, Murindó, Ituango, Valdivia, Turbo y Tarazá son los municipios más afectados. Luego de instaurar la denuncia, los líderes amenazados deben esperar 3 meses para que la Unidad Nacional de Protección, UNP, les dé una respuesta. In Colombia, going about the old business of killing people, killing Colombian reformers, unionists, reformers, teachers. These are very important people. You kill 100 of them every year, or 85, or more than 100. It's an enormous number, far more than... I never hear about murders in Venezuela, and you never hear about the murders in Colombia. But this is a double standard, a hypocritical standard. And the murders here are very dangerous, and they go on, and no one does anything about it. The political party seems to be, the Uribe party seems to be involved or backing these paramilitaries. And that is a very dangerous thing, the most dangerous thing I can think of. A person like myself who might speak out would be killed in Colombia, not in Venezuela. El señor Duque ha venido prometiendo que se van a acabar los cultivos ilícitos. Y vean ustedes que pasa a 171.000 hectáreas, 25.000 más. Hay más de 1.000 campesinos muertos porque decidieron pues atender la petición del gobierno. ¿Qué cosa más extraña? Es una cosa contradictoria. Atienden la petición del gobierno de dejar de cultivar coca para tratar de cultivar otro tipo de rubro y
resulta que los matan. Luego viene lo de los líderes sociales. No 18, van más. Es una noticia de la semana pasada. Pero son más de 360 líderes sociales asesinados. Y el señor Duque se atreve a ir a Nueva York o allá a las Naciones Unidas a decir que nos van a llevar a la Corte Penal Internacional o que van a acusarnos en las Naciones Unidas. ¿Quién? Empezando que su patrón Uribe no solamente está reseñado como uno de los narcotraficantes que en cualquier momento el gobierno norteamericano, así como utiliza a la gente, también la desecha. Y en cualquier momento, si el señor Uribe le molesta, el gobierno norteamericano va a activar esa reseña que tiene el señor Uribe. Pero es que Uribe tiene en su haber un viaje de muertos, falsos positivos, amén de en lo que convirtió a Colombia. Miren, los carteles de México no solamente están llegando por el Pacífico, están llegando por Panamá, le están llegando a las rutas que desde Cartagena y desde el Pacífico van hacia México y de México a Estados Unidos, que es el principal consumidor. Cuando nosotros vemos que está esa cantidad enorme de cultivo del producto que luego es procesado para poder satisfacer la demanda de los Estados Unidos, no es solamente el hecho de que sea un narcoestado, sino que es un estado en donde se cultiva, se produce y se lleva a los Estados Unidos. Yo estaba escuchando, con esto culmino, estaba escuchando a un analista internacional en Argentina que hablaba sobre las rutas de narcotráfico. Y este señor dice que una de las cosas por las que el Estado colombiano no puede dejar la droga como recurso económico es porque la cocaína es el tercer negocio más rentable en el mundo. Y quienes lo manejan son los países capitalistas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no solamente trata de crear caos dentro de los carteles. Por ejemplo, ahora mismo está creciendo el cartel de Jalisco. ¿Para qué? La CIA maneja esos códigos, crea el caos, se separa Jalisco de Sinaloa y ahora mismo está enfrentándose Jalisco a Sinaloa. Esos carteles son los que nutren el mercado norteamericano. ¿Y de dónde proviene esa droga? Ya hay en este momento denuncias por parte de campesinos colombianos y gente en Colombia que conoce del tema del narcotráfico, diciendo que carteles mexicanos ya empezaron a tomar posesión de ciudades, de sitios, campos en Colombia. Es decir, eso es una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo? Vean esto. Por eso es que el gobierno colombiano está ahora mismo muy, pero muy preocupado con las medidas económicas. Y ellos reaccionan generalmente, esa oligarquía es asesina. Por eso es que tenemos que estarnos cuidando. Dice aquí, Freddy Bernal, iniciamos en Táchira operación estratégica combinada integral contra las amenazas. CEOFAM 2018. En despliegue dirigido por el protector del Táchira, Freddy Bernal, por la zona norte del Táchira, se realizó el hallazgo de un centro clandestino de tráfico de combustible en la población de Boconó, municipio panamericano del estado Táchira. Fue el punto donde se efectuó la desarticulación de este centro operacional bajo la fachada de una granja avícola, encontrándose un depósito más de 20.000 litros del carburante. Al respecto, Bernal explicó el avance de esta operación que pone en jaque a las mafias del combustible en la zona norte.
se allanó finca de cría de pollo, la cual se estaba usando para tráfico de combustible, procediéndose a emitir orden de captura contra los dueños y posterior confiscación de bienes a los involucrados. En este procedimiento actuaron el jefe de la SODI Táchira, José Noroña Torres, y la Fuerza de Acciones Especiales FAES. Este dispositivo, el cual se desarrolla junto al almirante en jefe del CEOFAN, Remigio Ceballos, consiste en el despliegue de fuerzas de la aviación, ejército, los cuales están realizando diversas acciones en ruta donde actúan grupos irregulares en la frontera, contando con helicópteros y artilleros en conjunto con fuerza de tierra en Táchira y Zulia. Explicó, no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos hallazgos como parte de este dispositivo que continúa dando golpes a las mafias en la entidad andina. Esta es una acción contundente por la paz. No seremos nunca país agresor. Al contrario, somos hombres y mujeres de paz, pero eso no dista de hacer cumplir la ley. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra soberanía en la frontera. Nuestra frontera siempre fue permeable. Siempre. Ha sido permeable. Por eso yo hablaba aquí de que nosotros estamos en capacidad de ir ocupando la frontera. Y ocupándola para no solamente poblarla, sino para la defensa integral de la nación, el Estado-nación. Colombia, que es un Estado forajido, eso sí es un Estado forajido, un narcoestado forajido, es un Estado fallido, es un Estado en donde la gente, el pueblo colombiano, vive las inclemencias de una oligarquía desde tiempos inmemorables, desde tiempos de la colonia. Es la oligarquía latinoamericana más asesina que tiene todo la Hispanoamérica. Es la que, por eso es que yo digo, cuando nosotros hablamos de santo, no es santo, no es ni siquiera Duque, es la oligarquía que está atrás de todo ese negocio. En el momento en que nosotros comenzamos a poner los dispositivos en la frontera, inmediatamente eso se sintió en Cúcuta. Yo recuerdo que cuando el presidente Nicolás Maduro una vez se ejecutó una orden de cierre de frontera, en Cúcuta temblaron. Ahora que se está llevando el precio de la gasolina al precio internacional, Colombia tiene un problemón enorme. Por eso el crecimiento y, digamos así, el corrimiento de del cartel de Jalisco hacia Colombia. Yo quiero recordarle que el Congreso colombiano está repleto de diputados que son pagados por el narcotráfico. El mismo Estados Unidos, ese analista del que yo hablo, decía que la intervención de los militares norteamericanos en el Plan Colombia lo que hicieron fue exacerbar, hacer crecer, igual que pasó con Afganistán, el tráfico de droga. Ellos quieren controlar a través de la CIA, la DEA, el ejército norteamericano, quieren controlar el tráfico de droga para poder asistir la demanda del casi 40-45% de drogadictos que tienen en Estados Unidos. Por eso Venezuela se ha convertido en la joya de la corona. Por eso Venezuela se ha convertido en el objetivo a derrocar. El presidente Nicolás Maduro lo dijo en estos días. Están preparando, obviamente, nuevas operaciones. Es verdad. Pero repito, no crean que somos pendejos ni estamos mochos. No crean que somos pendejos ni estamos mochos. Primero, porque nuestro pueblo no es un pueblo de tradición. O sea, de lo que ha hecho la oligarquía colombiana, que ha sido no solamente mantener al pueblo colombiano en la ignorancia y con un bombardeo y una mediatización y alienación extrema en su pueblo, de desconocimiento de lo que es una revolución, de desconocimiento de lo que es una causa social. En Colombia tú le hablas de comunismo y hablas del diablo, y del socialismo más todavía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? Venezuela es un país que gracias al comandante Chávez logra no solamente hacer una revolución, sino que logra sobrevivir al ataque más terrible que se le puede haber hecho a un país. Terrible. O sea,
a excepción de Cuba, en Latinoamérica no hay un país tan asediado como Venezuela. Y ellos se van, repito, son gobiernitos. Digamos usted el candidato, ahí lo decía Larisa empezando en el clip, el candidato que tiene la extrema derecha en Brasil es terrible, el de Temer. Un hombre que es partidario de la tortura, anticomunista, y lo dice abiertamente. Entonces, repetimos, son gobiernitos. En Argentina no tarda, yo se los digo con toda responsabilidad, no tardan de poner contra la pared a Macri, y Macri va a tener que renunciar. En Argentina han renunciado varios gobernantes, no solamente por corrupción, sino por entrega total al capital norteamericano, por entrega total. Todo lo que hizo Cristina y Néstor Kirchner en Argentina, lo echaron para atrás en 1 año y medio, 2 años. O sea, lo echaron todo para atrás. Por eso viven ahora atacando a los, digamos usted, al nuevo presidente de Ecuador que apareció ya hablando también de Venezuela. Y tiene una crisis interna, judicializando a quienes hicieron gobiernos progresistas allí, como el caso de Correa, el caso de Lula. Preso Lula, atacada Dilma. Posiblemente le judicialicen también al nuevo candidato del Partido de los Trabajadores. En Argentina, atacada Cristina Kirchner. Los ataques en contra de Evo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Somos un continente asediado, pero valeroso. Y yo soy de los que estoy convencido de que una nueva oleada revolucionaria va a ir cubriendo a toda Latinoamérica de nuevo. Porque es que el imperialismo está cínico, ya no se mide. Ahí estaba este estúpido hablando en las Naciones Unidas. ¿Y de qué habló? De que ya ataca la globalización. La globalización fue su herramienta. Ahora ataca la globalización. O sea, es la locura. Y están decididos a tratar de derrocar al gobierno bolivariano y no van a poder. La revolución bolivariana y este pueblo luchador, este pueblo que ha aguantado estoicamente todos los ataques, va a estar rodilla en tierra esperando a que a ellos se les ocurra. El mismo Duque debería estar rogando en este momento que Estados Unidos no lo involucre en un conflicto mayor. Chao, nos vemos el sábado.